Cuando era pequeño y tenía la edad suficiente para soñar e imaginar cosas que en la actualidad son casi imposibles o que sí pueden volverse realidad, pero necesitas muchísimo, pero en serio, demasiado tiempo de estudio y maestría para dedicarte a lo que en ese entonces quería hacer, mis metas eran inimaginables. Yo siempre creí que de grande llegaría a cumplir todo lo que me habría propuesto, pero no. Un día eres un mocoso con mamitis y al siguiente ya eres un adulto con responsabilidades. Un día estás jugando con tus juguetes que tus padres te compraron con el sudor de su frente y al otro ya ni les prestas atención. Porque ese niño pequeño ya creció y ahora le interesan otras cosas. La vida avanza y va deprisa, el tiempo es irreversible y si crees que te esperará, aún te falta madurar. Por ejemplo, regresando a aquel niño pequeño, vi un documental, serie, del que ni me acuerdo de su nombre, pero era sobre piezas robóticas, mecánica, movimientos complejos, engranajes y ese tipo de cosas. Yo quedé súper emocionado y extasiado. En ese momento me di cuenta que de grande quería ser como las personas que salían en esa serie, que se dedicaban a estudiar y crear todo eso. Después en ese mismo programa salió un animatrónico de la película Jurassic Park. Era un velociraptor que salía persiguiendo a los niños en la cocina. Timmy, what is it? It's a velociraptor. Y de nuevo quedé con la boca abierta. No me podía estar quieto de la emoción que sentía. ¿Qué pasaría si un día en la escuela yo creaba un robot dinosaurio como de mascota? Me imaginaba llevarlo al colegio y que mis compañeros me vieran. Sería la envidia y la sensación de la escuela. Ese sentimiento o deseo de querer ser más que los demás. Inmediatamente me fui a mi libreta en donde hacía todo tipo de dibujos mientras la televisión analógica seguía encendida de fondo y escuchaba los diálogos. Aunque estos eran en inglés y yo no entendiera nada. Recuerdo que hice un dibujo muy sencillo, literal. Era como esos dibujos que hacen los niños pequeños. Una parte de metal con otra parte de metal, unidas mediante un tornillo, y los nombraba así: torso, brazo, y al tornillo le ponía unión. Cada nombre con una flecha apuntando a su respectiva parte. Creé así el cuerpo de mi dinosaurio robótico, y pensaba que con eso ya mañana me pondría a hacerlo. Al siguiente día se me bajó la emoción, el entusiasmo y la ilusión. Y ese proyecto quedó guardado en un cajón. No mi sueño de dedicarme a la robótica, pero sí mi proyecto del dinosaurio. Creí que podría dejarlo para después. Pasó el tiempo, entre la preparatoria y a la universidad, justo en esa carrera, mecatrónica. Y me di cuenta que ese sueño del dinosaurio estaba a años luz de mi realidad. Me di cuenta todo lo que debía llevar ese proyecto. No era solo robótica y nada más. Eran varias ramas que debían juntarse para lograr dicho proyecto. Era robótica, mecánica, electrónica, programación, física, matemáticas y muchas ramas más. Aprendí que no era simplemente dibujar un dibujo feo, que el torso y el brazo del dinosaurio no debían ser enteramente de metal, ya que esto aumentaría el peso y el presupuesto, y que la unión debía ser mucho más precisa con rodamientos, chumaceras, etc. Todo esto dependiendo de cómo serían esas piezas. Me di cuenta de todo lo que estaba detrás de ese dinosaurio, que yo de pequeño había visto, sí, pero me di cuenta que no era simplemente un animatrónico. Me di cuenta que eran años de conocimiento, años de práctica, años de trabajo, años de perfeccionamiento, años de dedicación entera y pasión a algo que realmente te gusta, algo por lo que puedes dar tu vida. Fue ahí cuando mi gusto o atracción al ramo de la mecatrónica empezó a disminuir. Esto no quiere decir que no me gustara la robótica. Quiere decir que sí, me gusta, pero ¿estaré dispuesto a entregarle mi vida? No. Era un joven ingenuo de 19 años de edad.
cuando no sabes qué hacer con tu vida y solo te dejas guiar por tus padres. Tienes instalada esa idea de que debes estudiar y sacar buenas notas, pero sin pensar en tu futuro. Así tus tutores estarán orgullosos y felices, pero ¿tú serías feliz? Cuando me di cuenta que no estaría dispuesto a dar mi vida por esa rama o por esa área de robots, máquinas y eso, decidí salirme de la escuela y tomarme un año sabático. En ese año de descanso me metí a trabajar de manera ya formal para matar el tiempo, juntar dinero y ayudar con una parte a mi mamá, y para ver qué es lo que era con mi vida, a dónde apuntaría y hacia dónde debía ir. Pasaron 9 meses y yo aún no tomaba mi dirección. No sabía qué hacer, no sabía a qué dedicarme o hacia dónde iría mi vida. Mi madre empezaba a recordarme que ya se me estaba acabando mi año de descanso. Así que, ¿qué fue lo que hice? Decidí regresar al chip que seguía teniendo en la mente: estudiar. Y es que esto no es para mí. No es para hacer algo con mis estudios y que rindiera frutos, sino simplemente para complacer a mi madre. Así que, ¿cuál era mi otra pasión aparte de la robótica? El ejercicio. Me metí a otra universidad, a la UG o a la Universidad de Guanajuato. Me metí a estudiar una carrera llamada CAFIS, que significa Ciencias de la Actividad Física y la Salud. Muchos piensan que es solo una carrera para dar clases de educación física, como el viejo panzón que te veía con un silbato en la boca mientras los ponía a correr en el patio, pero no. Esa carrera abarca más cosas. Aparte de todos los deportes clásicos como fútbol, básquetbol, voleibol, todo eso, también te enseñan nutrición, dietas calóricas, planteamiento de clases dependiendo de la edad de las personas, comprensión del cuerpo, autopercepción, conciencia del espacio, musculatura y más cosas, pero prácticamente está enfocado en formar profesionales que promueven, entrenan y prescriben ejercicio físico para mejorar la salud y el bienestar social. Un ejemplo rápido que se me ocurre es el entrenador físico de algún equipo de fútbol profesional. Me metí y sí, estudié, saqué notas medias y al rato me vi forzado a salirme por un tema médico que sería de nuevo un año. Pero otra vez, todo esto lo hacía por mi mamá, para que ella estuviera complacida y orgullosa de que su hijo mayor estudiaba. Después de este otro año sabático, regresé a la escuela. Era la misma escuela, misma carrera, pero diferente grupo. Fue ahí cuando empecé a cuestionarme de nuevo: ¿por qué estoy estudiando esta carrera? ¿De verdad quiero enfocarme a esto? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por esta vocación? ¿Voy a ejercer esta profesión una vez que salga de la escuela? La respuesta ya la tenía clara. Siempre la había tenido clara, solo que yo no la quería ver. No quería dedicarme a esto y pasó lo mismo que con la mecatrónica. Sí, me gusta CAFIS, pero no estoy dispuesto a dedicarle mi vida. Hablé con mi madre del tema, además de que ya habíamos tenido discusiones sobre esto antes, y después de un largo tiempo, ella comprendió que este no era mi camino y que nunca lo había sido. Si quieres ser doctor o abogado o esas cosas de ese estilo, ahí sí debes estudiar en una escuela, ahí sí debes prepararte para dedicarte a lo que quieres ser. Ahí sí debes conseguir un título oficial, pero no era mi caso. No necesitaba nada de la universidad. Me había dado cuenta que mi pasión, aquello a lo que yo sí estaba dispuesto a darle mi vida y llegar hasta el final y morir con ello, era y siempre fue el dibujo. Antes lo veía como un hobby que tenía entre mis responsabilidades, que hacía entre clases y entre mi horario laboral, como una distracción de mi aburrida rutina diaria. Era como un escape. Siempre me gustó crear cosas, de ahí mi gusto por la mecatrónica, pero también me gustaba el ejercicio, sentirme bien conmigo mismo y de ahí mi gusto por CAFIS. Pero mi pasión, mi verdadera pasión siempre había sido dibujar. Expresar emociones mediante el arte, decir algo sin usar palabras, transmitir ideas sin mover la boca. Todo ese tiempo que me la pasaba dibujando y practicando, todo ese tiempo que lo usaba como un hobby, habían sido eso: horas de práctica, horas de prueba y error, horas de experiencia para mejorar en el arte y llegar más alto. Algo curioso y quizás gracioso es que antes de enfocarme 100% a esto del dibujo,
es que también quería aprender a tatuar. Algunos no lo saben, pero tatuar y dibujar no es lo mismo. Dibujar es fácil, relativamente, pero tatuar es otra cosa muy distinta. Incluso hay personas que no saben dibujar, pero sí saben tatuar, porque tatuar no es solo dibujar en piel humana y ya. Tatuar es saber que estás haciendo una obra en piel viva, que no puedes pasar muchas veces y por mucho tiempo la aguja en una zona, ya que se daña la piel. Debes saber qué tan profundo metes la aguja y en qué partes del cuerpo debes introducirla más y en cuáles menos. Debes tener conocimiento de qué tipos de agujas existen y para qué es cada una, línea, sombra o color. Y me di cuenta que tatuar tampoco era para mí. Esto lo descubrí cuando hice mi primer práctica, al menos grabada, en piel sintética. Me di cuenta que no quería vivir de ello. Sí, me gusta, pero no le dedicaré mi vida. Y creo que esta es una pregunta clave. Si quieres hacer algo de relevancia, siempre pregúntate: ¿me veo a futuro haciendo esto? ¿Le voy a dar mi vida si es necesario? También creo que si aún no tienes la claridad suficiente, pero estás a punto de hacer algo importante que cambiará tu vida y te da miedo, te da esa sensación de escalofríos mezclada con nervios y cuestionamientos, es porque ahí es. Es porque vas por un buen camino y debes seguir adelante. Porque el miedo al qué pasará, esa incertidumbre de no conocer el futuro, es justo por lo que cambiará tu vida. Y sí, puedes fallar, pero si te gusta, te levantarás y seguirás adelante. Pero volvemos al principio. Así como mi mente volaba con mi dinosaurio robot, siendo yo la sensación de la escuela, crecí y eso cambió. Ahora en la preparatoria, imaginaba, y con la niña que me gustaba, que yo pasaba por ella en mi auto último modelo y ella quedaba impresionada y todo eso. Pero me caía el balde de agua fría y me regresaba a la realidad. De nuevo, esa necesidad de querer ser más que los demás. Pero comprendí que esto no era para presumir y sentirme superior, sino me di cuenta que esas eran y son mis metas. Porque todos podemos nacer siendo pobres, no tener las herramientas suficientes ni estar en las mejores condiciones para salir adelante, pero está en nosotros cambiar eso. Está en nosotros trabajar hoy para disfrutar mañana. Porque mi persona puede estar atrapada en la pobreza, pero mi mente, mis aspiraciones y mis sueños, esos no, nunca lo estarán. Esos propósitos y esos objetivos los cumpliré. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Hago una pausa para decirte que adquieras una de mis 55 prendas únicas porque son limitadas. Te dejo el link en la descripción. Este fue un video más reflexivo, en donde simplemente me puse a escribir y esto fue lo que salió. No hubo un boceto de guión, ni siquiera sabía qué escribir. Simplemente dejé que mi mente fluyera. Y pues llegamos al final. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por haberme escuchado y apreciar mi dibujo. Yo fui JQ y sabes que nos vemos en la próxima.